En este vídeo nos vamos a centrar en añadir más elementos al personaje. Tenemos que crear detalles como las joyas, la ropa y sus bordados, y todo lo demás que le dé ese aspecto majestuoso al personaje. Empecemos ajustando el espaciado del pincel. Esto permite que el pincel tenga un borde bastante circular. De hecho, parece como si hubiera varios círculos pequeños alineados. Voy a dibujar una línea grande por el pecho para que veas el aspecto del pincel. No tiene ese efecto suavizado y recto que tenían otros pinceles que hemos usado antes. Posee una textura redondeada. Voy a utilizar este pincel para pintar el collar y poder añadir la textura y los abalorios que tendrá colgando. Ahora, con un pincel angular, voy a reducir el espaciado y voy a añadir estas líneas finas que van alrededor del cuello. Se trata de un detalle algo complejo que servirá de punto de partida para añadir las joyas. Probé con pinceles redondos y no quedaba tan marcado como quería. Así que, con este otro tipo de borde, creo que queda mucho mejor. Ahora, con un pincel redondo, voy a seleccionar un gris claro y voy a dibujar un colgante. Quiero que tenga una forma sólida y quizás algo puntiaguda. Voy a pintar un óvalo negro en el centro. Representará, más adelante, la piedra preciosa del colgante. Ya lo verás cuando añadamos algo de luz en esa zona. A continuación, con el pincel angular, voy a crear estas formas finas que parecen pétalos por todo el collar. Lo estoy haciendo de manera rápida, sin buscar demasiada precisión. Prefiero que tengan un aspecto dibujado a mano en vez de un aspecto muy perfeccionado. Aunque no debe parecer algo hecho sin pensar, debe tener algo de imperfección. Ahora estoy haciendo lo mismo al otro lado con color gris claro. Con gris claro es hora de añadir algo de detalle a estas formas que hay por todo el collar. El motivo por el que añado estos pequeños toques de luz por la parte superior es el de lograr una sensación de profundidad. Los elementos más claros parecen estar por encima de los oscuros. No sé si me comprendes. Las partes iluminadas indican que ese elemento del collar está más al frente, mientras que las partes oscuras indican que ese elemento está al fondo. Puedes elegir trabajar en distintas capas si eso te parece mejor. Voy a empezar a añadir estos triángulos grisáceos para que el collar quede con un aspecto más interesante. Sería una especie de adorno extra. No quiero que el collar parezca plano, así que me gusta añadir muchos detalles a las joyas. Hacen que el personaje sea más interesante y majestuoso.
voy a añadir un toque de luz al óvalo del colgante, como te dije antes. Lo haré de manera muy simple, ya que al alejar el zoom no se verán los detalles más pequeños. Como este collar no es muy grande, tan solo he elegido un gris medio y sobre él he añadido un pequeño punto blanco. Con un pincel fino voy a añadir unos toques de luz a los abalorios del collar. Al alejar el zoom me he dado cuenta de que estos detalles apenas se percibirán, así que no sé si debería quedármelos. No, mejor voy a obviarlos. Por otra parte, el colgante sí era muy visible y quedaba bien. Lo que voy a hacer será, con color gris claro, dibujar el contorno al colgante. Esto hará que tenga más dimensión y destaque aún más. Voy a intentar añadir un pequeño toque de luz aquí. A la hora de trabajar con estas joyas con elementos algo complejos, viene bien alejar el zoom a menudo para ver si todo funciona. Si es así, mantén esos elementos. Si no funcionan, deshazte de ellos. Juzga tú mismo si lo que añades tiene sentido o no. Ahora, con un pincel de grosor medio y color gris, voy a dibujar el contorno de estas formas de pétalo que hice antes. Al igual que con el colgante, quiero que tengan detalles similares, ya que tenían un buen aspecto al alejar el zoom y ver el conjunto. Creo que destacarían más así. Necesito el mismo pincel que usé antes, así que voy a cambiar el espaciado para obtener el borde circular anterior. Ahora voy a dar estas pinceladas. Parece que esto no se nota demasiado si alejamos el zoom, pero sí que se nota algo de textura y no parece una línea perfecta y suave. Voy a dibujar dentro de las formas de pétalo con color gris claro. No te preocupes por la precisión. Este aspecto de imperfección está quedando muy bien y funciona. Voy a crear una capa nueva para lo que haré a continuación, ya que no quiero pintar encima de otras cosas que ya he dibujado. Con un gris medio, tan solo estoy dando unas pinceladas sueltas entre los elementos del collar. Quiero que se note el diseño. Aunque parezca algo caótico de cerca, al alejar el zoom verás que el aspecto es muy bueno y funciona. Por eso te digo que no debes preocuparte mucho por añadir detalles que no funcionarían al alejar el zoom y ver todo el conjunto. Quiero dibujar algunos abalorios que estarán colgando del collar. Esto puede hacerse con el zoom alejado. Es decir, dibujar estos hilos que hay entre las cuentas y conseguir un acabado realista. No hace falta acercar el zoom, ya que el cerebro puede rellenar esa información por nosotros. Además,
quiero romper con esa forma enorme que hay debajo del collar. Para ello voy a añadir algunas cuentas, algunos abalorios que estarán colgando del collar. Esto hace que cobre interés. Con todos estos añadidos, el collar tendrá un aspecto precioso. Ahora que tengo estas formas, voy a elegir un color gris claro y voy a incluir unos cuantos detalles como, por ejemplo, los toques de luz y unos cuantos puntos blancos en varias zonas. Sin embargo, aun con todo, no quedará el collar demasiado recargado. Ahora, manteniendo la tecla mayúsculas, selecciono todas las capas del collar y después pulso Control G. Esto hará que queden agrupadas. Le voy a asignar al grupo el color naranja para saber que es el del collar. Pasemos ahora a los pendientes. Los voy a hacer tan decorativos y tan preciosos como el collar, y usaré los mismos elementos y las mismas técnicas de diseño para que así tengan un aspecto parecido y compartan un mismo estilo. Dibujé los pendientes en el boceto, pero ahora los estoy redibujando desde cero. Sin embargo, recuerdo qué forma tenían en el boceto. A continuación, empezaré a pintar sobre estos círculos que he dibujado de una manera similar a la del collar. Hay que empezar primero por las formas grandes e ir luego con las más pequeñas. Al igual que hice con el collar, voy a dibujar los contornos a los pendientes para que tengan ese toque texturizado. Eso les da al instante un aspecto más interesante. Observa lo bien que quedan las cuentas de los pendientes. Como hice con el colgante que hay en medio del collar, crearé una forma similar en los pendientes. Ahora voy a crear algunos detalles en los pendientes, pero nada demasiado complicado ni recargante. La mayoría de detalles están en el collar. Voy a acercar el zoom y voy a añadir unas líneas sueltas. Recuerda aumentar el espaciado del pincel para obtener este efecto al pintar. Estas líneas muy simples indicarán el diseño del pendiente, pero nada demasiado importante. Voy a repasar esa parte usando un gris claro para que se quede más visible cuando aleje el zoom. Voy a añadir los mismos detalles en el otro pendiente. Con un negro muy oscuro voy a dibujar dos hilos de cuentas para conectar las dos partes de los pendientes.
A continuación, voy a añadir los últimos detalles al óvalo que hay en los pendientes, algo similar a lo que hice con el collar. No te olvides de añadir el toque de luz al óvalo. También hay que añadir el punto blanco justo encima. Al igual que con el collar, voy a añadir más cuentas o abalorios que cuelguen de los pendientes. Y también, como hice antes, voy a meter las capas en un grupo. A ese grupo lo llamaré pendientes. Quiero darle a mi personaje un tocado simple y elegante. Para ello, usaré la misma técnica que empleé con el collar. Por lo tanto, aumentaré el espaciado del pincel y procederé a pintar por la forma del pelo. Esto me ayuda a romper la forma negra tan grande del pelo y le da un mayor interés. Ya has visto lo ornamentales que son los pendientes y el collar. Quiero conseguir algo parecido en el pelo. Así tendré un detalle similar por todo el personaje. Por supuesto, hay que añadir todos los elementos del tocado a un grupo por si, a medida que avancemos, tenemos la necesidad de volver atrás y borrar o cambiar algo del tocado. El último detalle que le añadiremos al personaje será el contorno y los bordados de la ropa. Tú puedes elegir el diseño que quieras. En mi caso, voy a usar un pincel con la opacidad y el flujo al máximo y emplearé un color gris claro. Con ese pincel añadiré estos diseños en forma de espiral, lo que denotará que ahí hay ropa y no una forma grande y negra sin más. Intenta romper ese tipo de formas siempre que puedas. No debes tener una forma demasiado imponente. Voy a aumentar el espaciado del pincel y voy a emplear una técnica similar a la que usé con el collar y los pendientes para darle un mayor interés a la ropa del personaje.
Si alejas el zoom, podrás ver que la ropa tiene un diseño sobre ella. Ahora, con un pincel pequeño y fino, voy a añadir unos cuantos puntos. Lo haré con color gris claro. Creo que así esa parte no queda tan sosa y lisa. Cuando estés conforme con el personaje y las joyas, puedes pasar a la siguiente lección. En ella daremos los últimos retoques, como las sombras y la iluminación, y limpiaremos los bordes que lo necesiten.